Entre hilos, el poder de la conversación, un doble clic a los clásicos del pensamiento social. Es presentado por la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Entre Hilos. Como siempre me acompaña el sociólogo y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, Daniel Chernilo. Hola Daniel, ¿cómo estás? Hola Francisco, todo muy bien. Qué bueno. Oye, ¿de qué libro y qué autor vamos a hablar hoy? Nos seguimos acercando al presente. Vamos a hablar de un libro de un economista serbio-norteamericano, se llama Branko Milanović, nació el año 1954. Es un libro bien entretenido, algo difícil para quienes no somos economistas. Vamos a ver cómo nos resulta, que se llama La desigualdad mundial, un nuevo enfoque para la era de la globalización, del año 2016. Sí, aquí yo quiero hacer un disclaimer porque en las notas que hicimos hay unos números y unos más, unos menos que no entendí mucho, y además este no venía con tips de preguntas. Tuve que hacer la tarea más exhaustivamente. ¿A qué se refiere con desigualdad y desde qué punto de vista la aborda? ¿Cómo conecta desigualdad con globalización? Yo tengo algunas ideas, pero tú eres el genio. Ya, la tesis del libro es que, como hablamos la semana pasada, una vez que entramos en una era de globalización, eso nos obliga a pensar, ¿no?, la desigualdad como un fenómeno también global. Entonces él dice, tradicionalmente la desigualdad es medido por distintos indicadores. El que más usan los economistas, o uno de los que más usan, se llama el coeficiente de Gini, que es 0 si es que hay igualdad perfecta en un país y 1 si es que hay desigualdad total en un país. Entonces el Gini se mueve entre 0 y 1. Pero él dice, bueno, si vivimos en una era global, tenemos que pensar no solo en la desigualdad al interior de los países, sino que tenemos que pensar también en la desigualdad entre países. Entonces él crea este nuevo enfoque para complementar de alguna manera no solo la desigualdad, ¿sí?, de lo que sucede al interior de las naciones, sino que dice hay una desigualdad que es la diferencia de los ingresos medios entre países. Los países tienen ingresos medios y algunos países que tienen ingresos medios muy altos, otros muy bajos, y eso hay que incorporarlo a nuestra forma de comprender la desigualdad. ¿Y por qué es importante esto? Y yo diría que es el primer dato como interesante, y por eso quise hacer el episodio sobre este libro de Milanović. Es que cuando uno piensa como intuitivamente en la globalización, uno dice, bueno, lo que hablábamos la semana pasada, ¿no? Súper ricos y súper pobres. Entonces, que la globalización ha aumentado la desigualdad. Eso parece ser como la visión como intuitiva. Y él dice que no es así. Él es un tipo, como viene el mundo progresista, y quiere más desigualdad en el mundo. Pero dice, mire, los datos no muestran aumento de la desigualdad en términos absolutos en el mundo. ¿Por qué? Porque por supuesto que hay esta nueva, él la llama una nueva plutocracia, estos súper ricos en el sector financiero, sobre todo, ¿no?, los dueños de Amazon, los billonarios, que por supuesto aumentan la desigualdad global, ¿no? Siempre escuchamos, ¿no?, los ingresos de esta gente equivalen al Producto Interno Bruto de la mitad de África. Por supuesto que se aumenta la desigualdad. Pero hay un grupo en particular que hace como de contrapeso, que es lo que serían las clases medias de Asia. Sobre todo China. Él no está pensando únicamente en China, está pensando en India y en Tailandia también. Pero el milagro económico de China y de India, sobre todo el de China, ha hecho que un grupo muy significativo de la población, estamos hablando de un país como China, con 1.200, 1.300 millones de habitantes, que su clase media, digamos los deciles 40, 50, 60% de la población, esa población ha aumentado de manera tan significativa sus ingresos, ¿sí?, que en términos de escala global la desigualdad no ha disminuido mucho, pero ha disminuido y no ha aumentado. Entonces, para cerrar esta como primera respuesta, él dice, es importante mirar la desigualdad en términos globales, y para pensar en la desigualdad en términos globales tenemos que enfocarnos en tres grupos. Esta nueva plutocracia, los súper mega ricos, de esos ricos que no existían hace 50 años. Esta nueva clase media de los países emergentes, ¿sí? Uno podría incluir las clases medias en Chile, pero por supuesto Chile es un país muy chiquitito, pero ese es el sector.
Y un tercer grupo que no hemos mencionado, que él dice que son los grupos de ingresos medios y medio bajos en los países ricos, ¿sí? Las clases medias, medio bajas en Estados Unidos y en Europa Occidental, cuyos ingresos, que son ricos en términos de la población total del mundo, pero cuyos ingresos han disminuido y por tanto también contribuyen a que se haya cerrado en alguna medida la brecha de la desigualdad global. ¿A partir de qué año está mirando esto él? Súper buena pregunta. Esta es la misma ventana de tiempo que hablamos con Sassen, es finales de los 80, mediados de los 80 en adelante. Su ventana de tiempo es como 1983, 4, 2012, 13, que es cuando cierran los datos del libro. Tengo otra pregunta de contexto para enfocarlo bien. Cuando tú te refieres a la clase media asiática y después a la clase media y media baja de los países ricos, sí, porque caracteriza un poco, me imagino, esta clase media asiática y luego estas otras clases en países ricos. Ya, las clases medias, medias bajas de los países ricos son por ejemplo, los mineros y trabajadores industriales. Sí, yo conozco un poco mejor el caso británico, sí, que fueron progresivamente perdiendo su empleo y disminuyendo sus condiciones de vida, su participación en el empleo del país a contar de ese periodo en adelante. Los mineros galeses. Los mineros en todo el Reino Unido, ¿no? En Inglaterra, un poco menos en Escocia, mucho en Gales. Grupos como enfermeras y profesores primarios en esos países, ¿no? Grupos de ingresos, los trabajadores de la manufactura, de la industria automotriz en Estados Unidos, ¿no? Esos trabajos que se fueron con el NAFTA a México, con los tratados de libre comercio a China. ¿Sí? Entonces ese votante Trump, si uno quiere caricaturizarlo un poco, ¿sí? Que ve en su biografía, ¿sí? Una disminución como real en su estándar de vida y que sus perspectivas de futuro, por ejemplo, para sus hijos, es que sus hijos no van a tener mejores condiciones de vida que ellos. Entonces, en términos de escala global, por ejemplo, eso en Estados Unidos pueden ser ingresos de 50, 60, 70 mil dólares, que es un montón de plata en términos de la desigualdad global, pero que en términos de sus propias trayectorias es una trayectoria a la baja. ¿Ok? En el caso como de estas clases medias, sobre todo China, uno pensaría, por un lado, no es el paso de los campesinos más pobres que emigran a la ciudad, pero es el emergente sector servicio, el emergente sector más educado, los pequeños emprendedores de esa economía, ¿sí? Que pasan de venir del campo a la ciudad o de que sus padres tenían empleo en la ciudad muy precario y que ellos ya tienen educación, ya tienen acceso a divisas, ya viajan, ya son capaces de comprarse un departamento, por pequeño que sea, no en Shanghai o en Beijing o en las grandes ciudades chinas. Entonces, ese es un grupo que era muy pobre, muy pobre en términos globales, hace 60 años, que hoy día siguen siendo, en términos globales, no son gente rica, pero que, porque son volúmenes tan grandes, ¿sí? Tienden como a reducir la brecha de la desigualdad global. Bien, ahora que ya tenemos más o menos el contexto, me gustaría hacer una pausa para agradecer a la Universidad Adolfo Ibáñez, en particular a la Escuela de Gobierno y a su doble título, es un programa nuevo en Ingeniería Comercial y Sociología, el proceso de admisión 2025, que auspicia este capítulo y todas las temporadas de Entre Hilos. Y ya que conocemos, como decía, este contexto, ¿por qué mira esto? ¿Por qué va allí a buscar la desigualdad? ¿Y qué consecuencias tiene para esta comparación más bien globalizada o globalizante de los procesos de distribución del ingreso? Ya, hay como dos cosas. La primera es que Milanovic muestra, tomando el trabajo de economistas anteriores, él se centra mucho en lo que él llama el modelo de Kuznets, que es un modelo económico de los años 50, que dice que cuando se producen cuando los países se industrializan, cuando hay cambio tecnológico acelerado, los ingresos medios de los países suben, pero no suben de manera equitativa, sino que se produce primero un aumento de la desigualdad y en algún momento
esa desigualdad tiende a regularizarse y los ingresos tienden a, ¿no? a concentrarse, a acercarse nuevamente. Entonces, lo que él dice es que esas curvas que se constatan de manera relativamente global en distintos momentos en distintos países, porque los países se industrializan en distintos momentos, algunos en los años 20, otros en los años 70, pero que ese modelo de mayor industrialización, aumento de la desigualdad y después disminución de la desigualdad, que tiende a producirse en distintas partes, con la revolución tecnológica de la era digital, venimos a un periodo de nueva desigualdad. Y que para comprender esta nueva desigualdad no podemos, por las razones que hemos venido hablando, no podemos mirarla únicamente al interior de los países, sino que tenemos que mirarla, ¿sí?, en clave global. Y lo segundo es que él dice, también algo que mencionamos en el capítulo anterior, es que la desigualdad se reduce básicamente por dos grandes causas. Él dice las benignas y las malignas. Las malignas, para hablar de esas primeras, son las guerras, las enfermedades, los terremotos. Si un terremoto se caen las casas, los pobres pierden mucho, los ricos pierden algo menos, pero las sociedades no se hacen más desiguales. Cuando hay destrucción por la guerra, eso tiende a ser un igualador en la sociedad. Entonces dice, bueno, si queremos tener sociedades más igualitarias, no podemos descansar en esa clase de medidas. Necesitamos pensar en medidas más benignas. ¿Y cuáles son esas? Impuestos, servicios sociales, educación, aumento en la productividad. Entonces él dice, estamos en una transición con estas nuevas tecnologías digitales que nos obliga también a pensar en clave global cuáles van a ser las dinámicas que nos van a permitir reducir la desigualdad, pensando en servicios sociales, educación, productividad, no solo lo que sucede al interior de los países, sino también en una escala más global. Me recordaba un poco al inicio de Ana Karenina, todas las familias felices se parecen, cada familia infeliz es infeliz a su manera. Y este es un libro, me parece, no quiero mufarla, pero creo que es el libro más actual que hemos revisado, o de los más actuales. Este tiene 8 años recién. Hemos revisado libros escritos en el siglo XIX, en el siglo XX, por cierto, pero con 8 años es difícil saber si es que un autor como que la chuntó más o menos o no, porque es muy encima. Uh-huh. ¿Para dónde va esta micro? ¿Qué podría proyectar uno? ¿Qué proyectarías tú como sociólogo, persona experta en estudiar la sociedad, sobre la desigualdad en el mundo y la globalización? Pareciera ser que eso... yo tendería a pensar que, como decías tú, que la globalización aumenta la desigualdad y la va a seguir aumentando. Ya, miremoslo de la siguiente manera. Voy a contestar de manera un poco más indirecta. Él dice que cuando parte la industrialización, para mirar para adelante, vamos a hacer un poco una mirada más larga para atrás. Cuando parte la industrialización en el Reino Unido, ¿sí?, en 1820, ¿sí?, la diferencia de los ingresos, ¿sí?, entre los países más ricos y los países más pobres era muy baja. Eso explicaba alrededor del 20% de la diferencia de distribución del ingreso. Es decir, el ingreso medio en Inglaterra en 1820 era un 20% mayor que el ingreso promedio de un país como China en 1820. O sea, la diferencia era poca. Lo que ha pasado desde 1820 hasta fines del 2000, ¿sí?, es que la desigualdad entre países ha aumentado. Y por tanto, para saber si uno es pobre o rico, en realidad casi basta con saber dónde uno nació. Si uno nació en Estados Unidos, uno en términos de escala global, de la desigualdad global, uno casi siempre es rico, excepto en el 0,001% de la gente más pobre de Estados Unidos. Se sigue, partimos en un ciclo donde la desigualdad, todo tenía que, ¿no?, entre países era muy baja, y nos movimos a un tipo de desigualdad que entre países es muy alta, donde uno nace, ¿no?, explica prácticamente toda la posición que uno tiene en la escala global del ingreso. Eso se ha ido disminuyendo por las razones que hemos venido conversando, y él tiende a pensar que en la medida en que el cambio tecnológico que se aprovechó, por ejemplo, Estados Unidos primero, o algunas de las economías asiáticas, en Corea o en Japón o en la misma China, en la medida en que eso se va a ir desplegando, hay espacio para pensar que la desigualdad
debiese seguir disminuyendo. ¿Sí? Porque eso es, como decía él, lo que se aprecia en la curva, en la distribución normal de los distintos países, en la medida en que las tecnologías de punta se masifican y por tanto hay posibilidad de aumento de la productividad también entre los trabajos de menos calificación. Sin embargo, dice él, por supuesto que hay algunas contratendencias que no nos hacen ser tan optimistas. Y uno diría, él menciona una o dos, yo creo que uno podría mencionar una tercera. Él menciona cuestiones del año 2016, como dices tú, la ventana de tiempo es corta, pero él menciona primero la influencia del dinero en la política, que hace que los que tienen mucho dinero tengan mucha capacidad de influir lo que pasa en la política, ¿no? En la última participación de Elon Musk en la elección norteamericana ilustra ese argumento de manera como súper importante. Segundo, que en la medida que las clases medias bajas de estos países más consolidados, y uno podría empezar a pensar no solo en los países de Europa Occidental o Estados Unidos, sino en términos más globales, ¿no? Sienten que tienen poco que ganar y mucho que perder, ¿sí? En las condiciones actuales, el apego a la democracia también baja, ¿sí? Si finalmente yo siento que voy a estar mejor con un líder autoritario que con un líder democrático, y la trayectoria de mis últimos 15 o 20 años es que yo siento que el cinturón lo tengo cada vez más apretado y mis condiciones económicas son cada vez más difíciles. Bueno, mi incentivo para apoyar regímenes democráticos, yo voy a apoyar al que me asegure mejores condiciones de vida. Entonces, una segunda como tendencia que puede ser contraproducente, ¿sí? Es esta idea de que hay grupos que sienten menos apego a la democracia. Tercero, y esto lo podemos vincular con Barrington Moore, es que si estas clases medias se debilitan, el debilitamiento de la clase media es per se un debilitamiento de la democracia. ¿Te acuerdas? En el caso de Moore hablábamos de estas revoluciones burguesas, que eran las que tenían o las clases medias eran las que tenían el principal apego a la democracia. Y en último lugar, él lo menciona menos, uno podría pensar que la crisis climática, ¿sí?, que tiene siempre efectos súper desiguales en los países y además en la capacidad que tienen los países para hacerle frente, si no hay estrategias globales, también podría haber espacio para aumento de desigualdad. Pero su libro no es un libro pesimista. Viniendo de alguien que cree mucho en la importancia de disminuir la desigualdad de ingresos, él dice que, curiosamente, en términos globales, ¿no?, la desigualdad no ha aumentado con la globalización. Oye, Daniel, hace un par de semanas, me parece, sí, fue hace como 3 semanas, vino Boris Johnson a Chile, fue a la Isla de Pascua y dijo que la Isla de Pascua era el mejor lugar para evitar un desastre nuclear en un momento de alta tensión en Europa y en general en el mundo. ¿Qué pasa con América Latina y con África, que siento que son como los rezagados? Porque hemos hablado de Estados Unidos, hemos hablado de Europa Occidental, hemos hablado de Asia, pero los continentes para abajo del Ecuador quedaron medio olvidados. Sí, Milanovic se excusa un poco de hablar de esos continentes porque dice dos cosas que son dolorosas pero ciertas. En términos de su contribución a la economía global, incluso en términos de su tamaño, sí, por supuesto, en América Latina está Brasil, en África está Nigeria, también hay países muy populosos, pero en términos de su contribución a la economía, en términos de su tamaño, en términos de población, no son los continentes prioritarios. Lo que sucede en esos continentes, ¿sí?, él se excusa un poco, ¿no?, tiende a tener poco efecto en la desigualdad global. Pero si uno traduce el argumento de Milanovic a lo que ha pasado en Chile, yo creo que el argumento viaja a Chile relativamente bien. Lo que uno observa es que este es un país donde, ¿no?, la clase baja, media baja, ¿no?, ha aumentado su participación. Estamos más cerca de la trayectoria, para hacer ese argumento, que él describe de China que lo que ha pasado, ¿no?, en Estados Unidos. En los últimos 30, 40 años, los sectores más pobres del país han aumentado de manera súper significativa sus niveles de ingresos. Y al igual que él diagnostica, ¿sí?, eso ha significado moderación relativa, pequeña de la desigualdad,
¿sí? Una vez de que tuvimos periodos en los 80 y a inicios de los 90, donde la desigualdad fue aumentando. Entonces, él no, como te digo, como sus ejemplos son siempre los ejemplos de las economías más grandes, Estados Unidos, y de los países con más población, China y la India, y hace casos como bien específicos para ilustrar que estas tendencias, ¿sí?, funcionan también para el resto de países en otros continentes, pero no se enfoca mucho. Pero yo pensaría que la trayectoria de Chile desde finales de los 80, sobre todo los 90 en adelante, hace un poco este viaje, ¿no? De que es un país que ha aumentado de manera súper significativa sus ingresos, que sus grupos medio y medio bajos han aumentado muchísimo sus ingresos, pero que se ha generado, por supuesto, una élite que tiene extremados recursos y que hay un periodo en que, si bien la desigualdad aumenta, nos hemos movido hacia una disminución súper no tan pronunciada, pero una clara tendencia a la disminución de esa desigualdad también. Bien, Daniel, se nos acabó el tiempo. Te agradezco por esta conversación y les agradezco a ustedes por escuchar Entre Hilos en el Mostrador. Hasta la próxima. Adiós. Entre Hilos, el poder de la conversación. Un doble clic a los clásicos del pensamiento social. Fue presentado por la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez.